Segundo capítulo, órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen. Aunque no podamos elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte, nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas térmitas. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, o porque preferimos hacerlo a no hacerlo. Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos. Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir dos opciones que no hemos elegido. Vamos, que hay ocasiones que elegimos aunque preferíamos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que además de importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere a afrontar el riesgo, pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá se hubiera levantado la maldita tormenta, pero la tormenta no puede elegirla. Es cosa que se lo impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que la amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él, salvar sus barcos, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprenderá de ellos sino muy a regañadientes. Preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse. Elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que serlo, libre de optar en circunstancias que él no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer, nos encontramos en una situación parecida a la de este capitán de barco, del que hablaba Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y si me empeño en no ponerte más que ejemplos con ciclón incorporado, puedes rebelarte contra ellos, como hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en un avión? Se declara una tormenta y le inutiliza usted el motor. ¿Qué debe de hacer? Y el estudiante contesta: seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se las arreglaría entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta y entonces pues continúo con otro motor. Vamos a ver, se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno imperturbable del mismo sitio del que saca usted tantas tormentas. No, dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente, no solemos estar tan achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito del que hemos hablado.
Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana a una hora indecentemente temprana. Ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared como te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas, intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comodidad horizontal. Después has pensado que se te estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera, de modo que te has levantado con tanta resignación. Ya sé que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto para que lo hagas, has acudido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tostada con mantequilla. Después, a la dura calle, mientras ibas hacia la parada del autobús, repasando mentalmente los problemas de matemáticas. ¿No tenías hoy control? ¿No tenías hoy control? Has ido dando patadas distraídas a una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde, el autobús, el colegio. Francamente, no creo que cada uno de esos actos los haya realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán del barco, a punto de zozobrar, tratando de decir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no, se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi insistiva, sin plantearte muchos problemas. En el fondo nos paraliza. Es como cuando echas a andar. Si te pones a mirarte los pies y a decir ahora el derecho, luego el izquierdo, lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes parándote. Pero yo quisiera que ahora, retrospectivamente, te preguntaras lo que no te preguntaste esta mañana. Es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto y no mejor el contrario? O quizá otro cualquiera. Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que porque tienes que levantarte a las 7:30, lavarte los dientes e ir al colegio. Y yo te pregunto, precisamente porque yo me empeño en lo que hagas y te doy la lata de mil maneras, con amenazas y promesas para obligarte. Si te quedases en la cama, menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, los realizas ya sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Y que todo el mundo repite lo mismo que ponerse pantalones en lugar de ir en calzoncillos, por mucho que apriete el calor. En cuanto a lo de tomar el autobús, bueno, no tienen más remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y vuelta todos los días. Y lo de pegarle patadas a la lata, pues eso lo haces porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que es un motivo, en el sentido que recibe la palabra en este contexto. Es la razón que tienes o al menos crees tener para hacer algo, la explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas un poco sobre ella. Es una palabra, la mejor respuesta que se te ocurre a la pregunta ¿por qué hago esto? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el de que yo te mando que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones, el motivo en que sueles hacer siempre ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar,
o también el ver que a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a este juego de motivos. En otros casos, los puntapiés a la lata, por ejemplo, el motivo parece ser la ausencia de motivo, el que te apetece sin más, la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamemos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejó de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, los que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para seguir algo, bajar la escalera, para llegar a la calle en lugar de soltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar tu café con leche. Nos limitaremos a examinar los tres primeros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de esos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra, explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces frente a las otras muchas cosas que podrías hacer. La primera pregunta que se ocurre plantear sobre ello es: ¿de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno? Porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión. Levantarte para ir al colegio es más obligatorio que lavarte los dientes o ducharte, y creo que bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones o al menos calzoncillos, por mucho calor que haga, es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y te condiciona a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo que puedes tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces, pero también supongo al afecto y la confianza que me tienes y que te lleva a pensar que lo que te mando es para protegerte y mejorarte, o, como suele decirse, con expresión que te hace torcer el gesto por tu bien. También, desde luego, porque esperas algún tipo de recompensa si cumples como es debido, paga regalos. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la conveniencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa. Por poner otros ejemplos, en las modas, la cantidad de calzadoras, zapatillas, pins que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común: parece que vienen de afuera, que se te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente sin que nadie te lo mande ni a nadie en principio creas imitarlos. Yo supongo que si te pregunto que cuando te sientes más libre al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre al hacer tu capricho, porque es una cosa más tuya y que no depende de nadie más que de ti. Claro que vete a saber, a lo mejor también el llamado capricho te apetece porque se lo imitas a alguien, o quizá brota de una orden para al revés, por ganas de llevar la contraria, unas ganas que no se te hubieran despertado a ti solo sin el mandato previo que desobedeces. En fin, por el momento vas a dejar las cosas aquí, que por hoy ya es lío suficiente, pero antes de acabar, recordemos como despedida otra vez aquel barco griego en la tormenta al que se refirió Aristóteles. Ya que empezamos entre olas y truenos, bien podemos acabar lo mismo. Para que el capítulo resulte capicua, el capitán del barco estaba, cuando lo dejamos, en el trance de arrojar o no la carga por la borda para evitar el naufragio. Desde luego tiene orden de llevar las mercancías a puerto. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar, y poco le ayudaría a seguir sus caprichos, dado el berenjenal en que se encuentra.
seguirá sus órdenes aún a riesgo de perder la vida y la de toda su tripulación. Tendrá más miedo que a la cólera de sus patronos, que al mismo mar furioso. En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que le mandan a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, el capitán no es como las termitas, que tienen que salir en plan kamikaze, quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Y si en la situación en que están las órdenes no les basta, la costumbre todavía menos. La costumbre sirve para lo corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendio no te diera tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México de hace pocos años, un amigo mío vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio, acudió a presentar ayuda e intentó sacar de entre los escombros a una de las víctimas, que se resistía inexplicablemente al salir de la trampa de cascotes, hasta que confesó: es que no llevo nada encima. Premio especial del jurado a la defensa intempestiva del taparrabos. Tanto conformismo ante las costumbres vigentes en un poco morboso, ¿no? Podemos suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento en caso de peligro, ni tampoco para arrojarlo. Claro está, por mucho que en la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella, cuando las cosas están de veras serias hay que inventar y no sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos si te dieran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque lo considerase prudente, sino por capricho, o que la conservó en la bodega por el mismo motivo. ¿Qué pensarías? Respondió por ti, que estaba un poco loco. Arriesgar la fortuna o la vida sin otro móvil, que el capricho tiene mucho de chaladura, y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más durante. ¿Cómo podría haber llegado a mandar un barco semejantemente antojadísimo, irresponsable? En momentos tempestuosos a las personas sanas se le pasaban casi todos los caprichos, y no le queda sino el deseo intenso de acertar con la línea de conducta más conveniente, o sea, más racional. Se trata entonces de un simple problema funcional, de encontrar el mejor medio para llegar sanos y salvos a puerto. Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión de que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros de que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles de entre ellos, y así de este modo tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor era esta la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar las ganancias. Sin embargo, algo me resulta repugnante en tal decisión, y supongo que a ti también. Será porque me han dado la orden de
que tales cosas no deben hacerse, o porque no tengo costumbre de hacerlas, o simplemente porque no me apetece. ¿Tan caprichoso soy comportarme de esa manera? Perdona que te deje en un suspense digno de Ikshon y Choco, pero no voy a decirte para acabar qué es lo que a la postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acertase y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en él me doy cuenta de que todos vamos en el mismo barco por el momento. Nos quedaremos con las preguntas que hemos planteado y esperemos que vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentaremos empezar a responderlas. Ya.